Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Perfiles? Bienvenidos. Estamos de nueva cuenta en una cita con una invitada muy querida, muy especial, muy conocida por gran parte del público. Ella es Silvia Santos. ¿Cómo estás, mi querida Silvia? Bienvenida. Gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas Muchas gracias gracias. por haber aceptado la invitación. Y hablando de ti, fíjate, yo te conozco hace muchos años y siempre pensé que eras veracruzana. Y hace poco tiempo que nos vimos, que estuvimos platicando, me llamó mucho la atención, me sorprendió de hecho que eres yucateca. Así es. ¿Yucateca de qué parte de Yucatán? Soy de Mérida, de la capital. De la mera capital. Sí. ¿Y vuelves eventualmente a tu estado? Sí, procuro ir más o menos seguido, aunque en los últimos 3 años no he podido ir por diferentes razones, casi siempre de trabajo. Pero sí mantengo el contacto. Bueno, realmente creo que me enamoré de Jalapa, me enamoré de sus alrededores y me siento feliz de vivir aquí y de haber crecido en muchos sentidos, creativamente hablando también, en esta ciudad. Y es que, Silvia, pues eres multifacética. Eres pintora, eres bailarina, eres compositora. ¿Qué más eres? Pues bueno, hago poesía, escribo canciones, trabajo también como músico, acompaño procesos de sensibilización artística. Digamos que sobre todo me he enfocado mucho a lo que tiene que ver con las artes, ¿no? Sí. Estoy aprendiendo ahora cante flamenco. Claro, yo soy como una bebé en cuanto a eso, estoy en pañales, pero es un aprendizaje que quiero llevar a cabo, ¿no? Tomo clases de flamenco, o sea, por eso digo que los procesos creativos y los procesos que tienen que ver con el arte son los que realmente me entusiasman en la vida y todo mi quehacer está alrededor de ellos. ¿Cuál es tu formación académica? Porque digo, estás súper enfocada en estas disciplinas que nos has mencionado. ¿Cómo te formaste académicamente? Pues yo comencé mi formación en Yucatán con respecto a la voz en un coro de música sacra. Y además, bueno, la formación también comienza en casa porque prácticamente que en Yucatán creces con un sentido musical amplio. Había muchos coros cuando yo era niña, había posibilidades de escuchar a gente que cantaba muy bonito, había gente que daba clases de historia del arte casi como en tertulias de tarde, ¿no? Entonces, sí hay un gusto por la cultura que pues yo heredé. Mi abuelo y mi bisabuelo eran músicos. Ajá. Entonces, Músico tradicional. No, mi abuelo tocaba en una banda, en la banda del estado de Quintana Roo. Él era, vivía en Quintana Roo. Y su papá tuvo una orquesta en Yucatán que se llamaba la Orquesta de Pepe Santamaría y era una danzonera, he de decirte. Yo traigo unas ganas tremendas de hacer una grabación con una danzonera por eso. Claro, claro. Pues bueno, o sea, esos fueron mis inicios. También en algún momento estuve en un coro de iglesia, en un coro de niños, a donde era la solista. Y también otros compañeros que fueron solistas, curiosamente, ahora se dedican a cosas que tienen que ver con el arte también. Después de eso, yo estuve en un CEDART, estudié el bachillerato ahí, el bachillerato de artes, y en ese momento también estaba la carrera de instructor en artes a nivel medio superior. Entonces estudié la carrera enfocada en artes plásticas porque me encantaba dibujar. Ajá. También desde muy pequeña era una actividad imprescindible en mi tiempo, digámoslo así. Y pues después de eso empecé a hacer teatro. O sea, yo andaba muy inquieta por la vida, ¿no? Muy inquieta. Y entonces resulta que estuve en un grupo de teatro que además tenía una formación y un proceso de investigación muy importante para ese grupo, y además es un grupo que ha también rendido muchos frutos en Yucatán con respecto a la gente que ahora se dedica al quehacer teatral, ¿no?
puedo pensarlo, o al quehacer artístico. Y ellos estaban con una estructura de teatro en donde teníamos que hacer las cosas desde las 7 de la mañana, levantarnos, entrenar, ir a cargar las cosas, hacer nuestra propia escenografía, estudiar, investigar. Y entonces la primera obra que hice con ellos fue una obra que habla acerca del movimiento obrero en Yucatán. Del movimiento obrero en Yucatán, en el estado. En el estado, Ajá. sí. Y entonces, bueno, o sea, después de esa formación yo dije, ay, yo quiero hacer teatro. Y entonces me fui a presentar audición en la compañía de teatro del estado, quedé, estuve una temporada allí, al mismo tiempo que eso desarrollaba pintura escénica, estaba dando talleres de sensibilización artística. Es que qué bárbara, súper inquieta. Sí, a los 17 años yo ya estaba dirigiendo los talleres de sensibilización artística en la escuela donde había estudiado, en el CEDART. Aparte precoz. Sí, también tuve otra precocidad que pues realmente creo que ha sido de las cosas más memorables que me han sucedido en la vida, ¿Qué? que es dar clases a niños de educación especial, en ese momento se llamaba educación especial, clases de sensibilización artística. Y mis alumnos eran de 2 a 6 años. ¿Y tú cuántos años tenías? 17. Bueno, solamente a esa edad tiene uno esa energía, ¿no? Como para Sí. poder manejar un grupo Sí. de niños de esta, pues tan chiquitos, ¿no? Así es, pero además fue un aprendizaje maravilloso porque yo recuerdo que igual teníamos todo el bagaje pedagógico que en la escuela, por supuesto que nos encaminaban para ahí, ¿no? O sea, nos hacían formarnos como instructores en arte, pero también estaba la otra parte de la inquietud artística y de los procesos creativos y del proceso también de ejecución, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho esas clases porque para mí fueron como esos momentos en los cuales empiezas a descubrir cómo el arte puede cambiar realmente o puede incidir en la vida de nosotros como seres humanos. Por ejemplo, tenía unas sesiones de pintura para mis niños de 2 a 6 años, a donde les poníamos papeles por todas las paredes y hacían grudo con colorante vegetal y les ponía un poco de azúcar porque yo sabía que en algún Se lo iban a momento comer. se lo iban a comer, entonces para que no les supiera tan feo. Ajá. Y bueno, o sea, ellos pintaban y estos niños crecieron y estuvieron en muchos años en muy buenas condiciones en cuanto a eso. O sea, estos niños hacían después teatro. Unos de los alumnos que tuvimos tuvieron durante más de 10 años, quizá, un grupo de teatro. Y es que, fíjate que ahora escuchándote me viene a la cabeza cómo sí es posible que muchas personas tengan una vocación tardía por estas cosas artísticas, ¿no? Como el teatro, como la pintura, como la música. Pero la mayoría me parece a mí que todo esto se gesta en la infancia, en la niñez, en la parte formativa de la vida de las personas. Que creo que Así fue es. un poco lo que te pasó a ti al toparte, bueno, ya te traías tu inquietud del dibujo y todo esto, pero al llegar a este bachillerato donde te dan la oportunidad de descubrirte como una maestra en ciernes de cuestiones artísticas, pues afianzas esta vocación. Así es, o sea, es una vocación que no he dejado. Realmente me encanta enseñar. O sea, me encanta compartir además el aprendizaje porque creo que es algo que nos incide también en nosotros como personas. O sea, yo como maestra tengo que prepararme para las clases, pero cuando estoy dando la clase, el alumno me está enseñando cosas y estoy teniendo un proceso también en el que se están moviendo las formas de conocernos y el conocimiento es el que nos va abriendo otras posibilidades también. Claro, ¿no? hay una retroalimentación con los Así alumnos, es, ¿no? Y con así la es. gente a la que le enseñas. Bueno, ¿Cómo llegas a Jalapa? pues después de que estuve en la compañía de teatro, hace poco precisamente platicaba acerca de ello, yo tenía una voz muy pequeña para la escena, porque realmente eso sí, como que eso era lo que me faltaba, digamos, en Mérida, ¿no? Bueno, eso era lo que yo pensaba que me faltaba en ese momento, Ajá. ¿no? El caso es que en la compañía de teatro no había la posibilidad de que yo avanzara en ese rubro, sí había la posibilidad de crecer en otras
de otras maneras. Entonces, una compañera que había estudiado aquí un año me platicó de la facultad, pero además yo había visto, como a los 17, 18 años más o menos, había visto a la Orteu en el Teatro José Peón Contreras. Organización de Teatro Universitario. Sí, y los vi cuando llevaron Máscara contra Cabellera, Ay, pues La unas Casa de Bernarda clásicas. Alba, o sea, me tocó ver las obras, digamos, emblemáticas en ese momento de la Orteu, y entonces yo quedé fascinada, y además tuve contacto con uno de los actores de la compañía, que pues para mí fue también otra puertecita que se abrió, ¿no? O sea, de la curiosidad, de qué sería que yo estudiara teatro. El caso es que decidí venir para acá, y mi primer trabajo fue tocando en una peña Pero esa es la parte... para estudiar teatro. Pero esa es la parte, digamos, de oropel, porque alguna vez me platicaste que tú te fuiste de tu casa muy chiquita Así y es. que pasaste las de Caín. Pues ha habido de todo. Realmente creo que lo que sucedió es que las mujeres de mi familia en algún momento han roto paradigmas de su generación. Creo que por ahí va el asunto. O sea, cuando yo me salí de mi casa fue porque ya tenía una independencia económica, porque además también yo ya quería vivir sola. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 cuando eso. Estabas chavita, ¿no? Para salirte. Ajá. Yo ya me había planteado también la necesidad de tener una pareja, pero además de vivir con una pareja, en lugar de casarme, como había sucedido con mis primas a los 14, 15 años. Tú querías romper, O sea, romper reglas. Sí, pero además no era solamente por mí, o sea, ahora comprendo este asunto de los paradigmas, ¿no? Por ejemplo, de la generación de mi mamá, una de mis tías se fue a trabajar a Sonora como maestra cuando le dieron su plaza y tenía 15 años. ¡Ay, qué barbaridad! Mi abuela, su madre, fue enfermera de lo que ahora es Chetumal, que en ese momento se llamaba Payo Obispo, que era un campamento chiclero, Sí. ¿no? Ella fue a trabajar como enfermera a ese campamento chiclero. Que además eran lugares inhóspitos, Sí. que era súper difícil llegar, o sea, era un mundo nada atractivo. Yo no sé exactamente qué fue lo que le motivó, pero recuerdo fotografías de mi abuela en revistas de 1940 en la inauguración del hospital, porque además ella fue una de las fundadoras del hospital y eran 2 médicos y 2 enfermeras. Sí, qué cosa. Y otra cosa que recuerdo de esa época y de mi abuela era que las fotos del campamento chiclero eran impresionantes. Recuerdo haber visto, por ejemplo, a 3 personas paradas y detrás de ellos un chico zapote, que de chico zapote no sé, nada más tiene el nombre. Vamos a hacer de cuenta que así en escala esto sería el árbol y estas serían las personas, ¿no? Una cosa así, impresionante. Yo no sé cómo calcular Pues la era la medida, selva, como una huehuete sí, sí, quizá, sí, ¿no? claro, claro. Más o menos esa podría ser una referencia. Pero, o sea, yo tenía esta memoria, digamos, que me habían pasado las mujeres de mi generación, de diferentes generaciones en mi familia. Mi bisabuela también nos contó en alguna ocasión que cuando llegó la bola, ella tuvo que esconderse en un baúl con sus hijos y que estuvieron así 3 días y pues todas las mujeres que pudieron hacer uso de algún escondite, de algún baúl, de alguna bodeguita o algo por el estilo, sobrevivieron. Así se protegían. Así claro. se protegían. Y que también a ella le tocó ser niñera en Cuba en algún momento de su vida. O sea, estas mujeres que para mí en algún momento habían roto con los esquemas de su época, tiempo. también me impulsaban a mí para romper los esquemas de mi época. O sea, cuando mis compañeras ya estaban teniendo hijos a los 15 años, yo a los 18 estaba pensando en que quería estudiar una licenciatura. Muy bien, vamos a seguir hablando con Silvia. Vamos a mensajes y volvemos.
Pues a los 18 tú ya tenías un plan de vida muy bien establecido y ya tenías un objetivo para seguir, pero todavía estabas en Yucatán. A Así los es. 20 vienes para acá. Así es. ¿Cómo te recibe Jalapa, a la que llegas llena de sueños? Pues muy bien. Yo creo que Jalapa me enamoró desde los primeros días que estuve recorriéndola, no solamente por los callejones a donde aprendí a conocerla perdiéndome, como nos pasa a muchos de los que llegamos aquí, sino que también me llamó mucho la atención algo que he oído solamente comentar por otra persona, que además es una persona que se dedica al fomento a la lectura, que él en alguna ocasión vio, como yo había visto, que en los parques los papás eran muy atentos con los bebés y con los niños y les platicaban cosas y había mucha referencia al trato con los niños, ¿no? O sea, esa cordialidad y ese afecto. Eso también me maravilló de Jalapa. No lo había visto en otros otro lugares lugar. de esa manera. Y después este sentido cultural de la ciudad, poder sentarte en un café pequeño y platicar con personas de diferentes lugares que además traen unas historias de vida maravillosas y no solamente eso, sino hay muchas personas en Jalapa que han hecho una carrera importante en sus profesiones y que son sencillas y que con esa sencillez con la que te puedes tomar el café, te pueden platicar que recibieron un premio de ecología internacional o que en algún momento pues su papá trabajaba en una mina de no sé qué, o sea, historias así, ¿no? Me maravillaban, me siguen maravillando. Creo que también soy una coleccionista de historias. De historias, ajá. Que además nutren después tus obras, ¿no? Así Tu es. poesía particularmente. Así es, y también un poco del quehacer, digamos, de la ciudad. Creo que es especial en cuanto a que, como es una ciudad pequeña y como además en algún momento era mucho más fácil ir de un lado a otro caminando y conocíamos, prácticamente nos conocíamos todos, todos, ¿no? sí. En el 88, que es cuando yo llego, así era la Jalapa que percibía. Entonces había la posibilidad de crecer, había la posibilidad de aprender con diferentes talleres. Yo todavía no presentaba examen en la facultad, ni siquiera sabía ya si iba a estaba. quedar, pero Oye, tú ya estabas inmersa en la ciudad. yo ya quería quedarme en Jalapa, ¿no? Pero ¿cómo llegaste? ¿A dónde llegaste? ¿Con cuánto dinero llegaste? Bueno, pues yo llegué con una guitarra, una caja de libros y mi ropa. Mi renuncia de la compañía de teatro, estaban tramitándome 2 plazas en Mérida. No sé qué pasó con eso, realmente no era algo que me interesara tanto. Y llegué a trabajar a una peña porque realmente también tenía que buscar un trabajo para ver de qué iba yo a vivir aquí. Claro, pero tú llegaste Y con 0 pesos, 0 centavos, Yo llegué ropa y así, guitarra. y guitarra. Entonces, además, de verdad yo llegué a trabajar, vine una semana a conocer la ciudad y después de eso vi que había un letrero que decía que buscaban una cantante y yo me metí y dije, pues yo canto y aquí está mi guitarra, porque además era algo que yo hacía antes, no mucho, pero sí, Sí te defendías, sí, digamos. pues digamos que podía más o menos tocar las canciones y acompañarme, ¿no? ¿Qué cantabas en esa época? Cantaba trova yucateca, trova cubana, algunas canciones latinoamericanas. ¿Tenías alguna preferida? De esa época sí, me gustaba mucho Granito de Sal. Ay, pero esa es de Yucateca. Esa es yucateca, preciosa. ajá. Creo que de Guti Cárdenas. No estoy segura si es de él o si es de Chancil, de Cirilo Vaqueiro. La verdad, esos nombres a mí sí me cuestan trabajo, la se te verdad. van. Pero bueno, Sí. una canción maravillosa. Así es. Granito de Sal. Pero al mismo Bueno, tiempo que eso tocaba música que había escuchado que tocaba Biglietti, algunas cosas de Silvio Rodríguez. De hecho, me decían Silvia Rodríguez en esa temporada, he de decirte. Y
Pues bueno, digamos que más o menos iba ampliando mi repertorio y de verdad ese fue mi trabajo. Pero, o sea, sí te dieron Cantar. chamba en la peña esa. Me dieron trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues hasta que cerraron, quizá fueron como 3 años, más o menos 3, 4 años, si no es que más. Pero además un maestro de la facultad, que también había conocido en una ocasión anterior, me ayudó a conseguir otro trabajo. ¿De qué? También cantando. O sea, Cantando. mis trabajos eran así, cantando, porque además yo pensaba, no voy a tener tiempo para trabajar de otra cosa, porque la escuela, según me habían ¿Ya platicado, parece que ya o habías sea, yo entrado a la no, escuela? todavía Todavía no. no. O sea, yo estaba planeando ya, pero digamos que la escuela yo sabía que iba a ser de tiempo completo. El caso es que presenté examen, ya tenía trabajo, ya estaba cantando, y entonces me fui a vivir a un lugar que está ahí frente al Parque de los Berros, Sí. en la Díaz Mirón, con el arquitecto Pensado, que además me acuerdo muchísimo del señor. Tenía unos bungalows ahí muy Ajá. bonitos. Y entonces presenté examen en la facultad, quedé, que además en esa ocasión, no me acuerdo cuántos alumnos éramos, pero sí recuerdo que fue una semana de exámenes exhaustiva, así mañana, tarde, y que quedamos 24 personas, Muy poquitos. muy poquitos, de 300 y ¿Para qué tantos quizá. carrera presentaste? Para la carrera de teatro. O sea, Muy bien. teatro era lo que yo quería en ese momento en la vida. Ok. ¿No? Entonces, bueno, ingresas a la universidad. Ajá. ¿Cómo te va en esta época? Pues tuve altibajos, o sea, igual y de pronto sí habían momentos de precariedad económica, habían momentos en los cuales mucha gente de Jalapa me brindó apoyo en todos los Ayudaba. sentidos. Las secretarias de la facultad, todas las que han pasado, han sido maravillosas, no solamente conmigo, o sea, yo me acuerdo que había, por ejemplo, gente que llevaba unos bocadillos de algún lugar a donde habían ido y dijeron, no, pues voy a guardar estos bocadillos para mis niños, decía una de las secretarias. Hacían para mis beneficencia. niños. Y entonces mis niños eran niños, los del grupo de primero, vengan porque les traje fruta y les traje no sé qué. Ay, qué O sea, sí. bonito. O por ejemplo, también me pasó que me tocó todavía que el maestro Fernando Torre Lafán me diera clases de dicción, prosa y verso. De hecho, él fue mi primer maestro con Paco Beberido y vimos Siglo de Oro Español en el primer año con él. Ahí fue mi gusto por la música y por el son jarocho, por el Siglo de Oro Español, que yo había conocido muy bien con ellos, ¿no? El caso es que en esa época, Fernando Torre Lafán lo que hacía era que se turnaba cada grupo para darle de comer a los alumnos. Todos los maestros de alguna manera trataban de apoyarnos, algunos con libros, algunos nos daban tips para ir a ver un trabajo, o sea, cosas así, ¿no? Y encontré a una persona que me ayudó también mucho, con la cual yo iba a hacer, en mi tiempo de comer, iba a hacer aretes, me enseñó a hacer artesanía. Y entonces en lugar de ir a comer, digamos que yo me pasaba el tiempo haciendo aretes, trabajando, y entonces al final, casi los últimos 10, 15 minutos, ya comíamos juntos. Déjame nada más hacer una acotación a lo que tú estás diciendo. Es que quizá algunas personas digan, bueno, ¿por qué había como una especie de beneficencia para estudiantes? Bueno, había muchos estudiantes que venían de fuera de la ciudad y llegaban a Jalapa, y que en esos momentos más que nunca tenía un ambiente netamente estudiantil y muchos estudiantes que venían en condiciones muy precarias. Entonces, bueno, de ahí que hubiese tantas casas de pupilos o de abonados, Así como es. se le decía. Y entonces, bueno, de ahí la bonomía de muchas personas para apoyar y ayudar a estos jóvenes estudiantes universitarios. Así es, pero también tenía que ver con su sentido de la vocación. Sí, claro. Los maestros luego nos pedían que lo único que hiciéramos para corresponder esto era que nos preocupáramos por aprender todo lo que ellos nos enseñaban y que además tratáramos de ser como unas esponjas y de alguna manera también honrar el conocimiento mismo que ellos tenían. Y nos platicaban tantas cosas que realmente queríamos ser como ellos, ¿no? ¿Terminaste la carrera? Sí.
como pudiste. Sí, porque yo era tan inquieta que de pronto quería salirme para actuar en no sé dónde, o quería salirme simplemente porque ya no me hallaba en la escuela, o porque decía, bueno, ya está muy dura la situación económica, me voy. Y entonces iba y venía. Cuando estuve fuera de la facultad hice mucho teatro. Seguí cantando, viajando con la artesanía y con el canto y con el teatro. En una ocasión me salí de la facultad porque me ofrecieron trabajo en una telenovela de 100 capítulos en la Sierra Mije, pero iba a trabajar con la infantería teatral y eran 3 meses de trabajo. Ajá, y te fuiste. Y me fui. Y yo dije, voy a aprender más. Y efectivamente, gracias al cielo, aprendí muchísimo. No quiere decir que no aprendiera en la escuela, pero lo que aprendí en ese tiempo fue importantísimo para mí. ¿Por qué? Porque me tocó trabajar con Víctor Carpinteiro, con Coco Miranda, con Margarito Avilés, con toda la gente que formaba parte de la infantería teatral y que fue la base, digamos, del movimiento teatral importante en Jalapa, ¿no? En ese momento también estaba Guillermo Méndez, con Rocío Cházaro. Miriam Cházaro era la que dirigía a los actores. O sea, era un equipo de trabajo formidable. Y yo era la novata. Además, todos ellos estaban formados, todos ellos ya tenían en su quehacer muchísima trayectoria. Yo apenas estaba comenzando, digamos, y además me tocó hacer un papel que era muy bonito, que era una curandera. ¿Pero de qué obra? En una telenovela que se llamó Historias de Copal, y que además, curiosamente, cuando terminó de hacerse, pero a lo que iba, de que tuve, que agradezco al cielo que uno de mis primeros maestros de cámara fue Víctor Carpinteiro, y que además de verdad fue un maestro maravilloso porque él me decía, mira, 3 secuencias, 3 acciones, haces esto, haces lo otro, miras la cámara, no sé qué, o sea, todo el proceso él me iba cobijando, y así como él, todos los demás nos iban ayudando para que aprendiéramos eso. Sobre todo a mí, les digo, yo era la novata. ¿No? Pero también trabajábamos con gente del pueblo, y a las personas que estaban allí, que participaban con nosotros, se les daban instrucciones. Pero, o sea, yo aprendí muchísimo en esa temporada. Pero finalmente, después de que terminó, regresaste a la universidad. Sí, en algún momento tuve una ruptura amorosa tremenda también. Me fui a vivir a México, estuve trabajando en México, haciendo atrezo para teatro, haciendo pintura escénica en las noches, en las mañanas hacía videos de televisión educativa, de telesecundaria. Ya me cansé de oírte, qué bárbara. Una actividad extenuante. Sí, yo no sé cómo tenía tanto ánimo para hacer tantas cosas, pero bueno, qué bueno ha sido el poder aprender. Pues muy formativo, cosas, ¿no? Sí. En muchos sentidos. Sí. ¿Cuándo aparece en tu vida Daniel, tu esposo, que es laudero, que funda a quien recién tuvimos también aquí en Perfiles, que funda un grupo de son jarocho tradicional, Jicuri, que fue donde yo te visualizo por primera vez? ¿Cómo llegan a esto? ¿Dónde lo conoces a Daniel? Bueno, Daniel y yo nos conocimos en el 88, cuando yo llegaste. llegué aquí, y además tocábamos en el mismo lugar. O sea, yo tocaba... ¿En aquella peña? En aquella peña, sí, que se llamaba La Guarida, que estaba frente al Parque Juárez. En ese lugar, él tocaba una noche y yo tocaba otra noche. Se terciaban. Y entonces, además habían otros músicos, y además en esa peña, pues a esa peña pasaban todas las personas que llegaban a Jalapa, todos los músicos, y se echaban un palomazo. Entonces, o la mayoría, digamos, ¿no? O sea, igual y lo mismo tamboreros que poetas, que activistas, pues no sé, a mí me tocó en algún momento que fuera David Aro, que fuera bueno, ya en la Tasca, que fueran otros de los que en ese momento tenían actividad, digamos, fuera de Jalapa y llegaban de paso, iban, se echaban un palomazo, un cotorreo, como decimos luego, y después de eso iban a su presentación. Muy O sea, bien. Entonces ahí nos conocimos.
El caso es que nos conocimos y nos volvimos amigos y en algún momento intentamos andar juntos, pero yo estaba muy metida en la facultad de teatro y realmente no eras buena tenía novia. mucho tiempo para estar fuera de la facultad. Aparte de la actividad de la facultad, que sí fue mucha, o sea, íbamos de 7 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Cuando terminaban las actividades de la escuela, entonces empezaban los ensayos y yo era telonera o de pronto me tocaba hacer el traspunte de sonido o si el técnico no podía ir, yo me encargaba del sonido de la obra que estuviera. Y me preguntaban luego los de los grupos que ya estaban por salir, me decían, bueno, ¿y a ti te pagan por hacer esto? Y yo les decía, no, pero yo estoy aprendiendo. Claro. O sea, yo vine a eso, a aprender. Entonces yo le sacaba jugo A todo. todo el tu tiempo. sed de aprender era insaciable realmente. Y pues yo creo que sigue siendo, eso es mi motor. Mencionaste telonera. ¿Qué hace un telonero? Pues eran las personas que entregaban el vestuario o que ayudaban para mover los telones o para decir cuándo se quita un telón, la persona que entrega la utilería, Ya. pero tienes que ir siguiendo la obra, o sea, con cada una de las personas que están ahí, digamos, como directores, es un asunto diferente. Entonces me tocó trabajar así con Boris Schoeman, con Damián Alcázar, con todos los que llegaban a la facultad. Y que se hicieron grandes, Sí, ¿no? sí. Eres o fuiste atresista. Sí. Atrezo son los elementos estos del teatro, pero explícalo más para el Sí, público. pues bueno, en algún momento, por ejemplo, de cuando estuve viviendo en México, hice aplicaciones de vestuario, que eso es realmente el atrezo, tocados para una ópera, texturizábamos cosas, hacíamos puertas o la pintura de las puertas, pero de las puertas que se utilizaban en escena, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. todo lo que tenía que ver con esos detallitos de la escena que le dan el carácter y además que visten, digamos, las obras, ¿no? Eso era uno de los trabajos que yo desarrollé y que, pues eso también tenía que ver con lo que yo había estudiado en el CEDART, ¿no? Claro. Con las artes plásticas. Me regreso ahora a lo de Daniel porque después de ese tiempo que no lo vi, yo lo volví a ver ya cuando vine a terminar la facultad, ya cuando dije, sí, tengo que terminar la facultad. Y una amiga mía que me estaba prestando un departamento en México, me dijo que también por mi salud mental tenía que venir a terminar y yo dije, sí, es cierto, tienes toda la razón. Y vine y me lo encontré a él y ya me topé con la sorpresa de que Daniel estaba en el taller de laudería y me mostró su primera guitarra además, ¿no? Y entonces, de verdad, yo creo que en ese Ahí te flechó. momento, pues siempre me había gustado, ¿sabes? Pero en algún momento yo creo que también por terceras personas decidí pues no continuar, no con la amistad, sino simplemente como que cada quien tomara otro rumbo, pero además con esta inquietud que yo traía, de verdad, no creo que había alguien que me pudiera seguir el paso, No, porque iba pues, de una una actividad, te digo actividad que a otra, ¿no? frenética. Claro. Y entonces Realmente. ahí nuevamente lo bateas. No, comenzamos a salir juntos. Realmente fue muy rápido. Casi que yo vivía en ese momento en la carpintería de un amigo que me prestaba un espacio, porque además yo llegué a Jalapa después de varios años, ya no tenía ni la pensión a donde en algún momento viví, ni nada, ni el contacto. Y una persona me dijo, pues si quieres mi carpintería, nada más que tendrías que armar tu cama y todas las noches armarla y en las mañanas Levantarla, ¿no? levantarla, porque es una carpintería. Y sí, y entonces de pronto empezamos a salir juntos y me dijo un día, oye, ¿y por qué no vienes a vivir conmigo? Y dije, ¿Negociaron? bueno, sí, Ajá. ok. Y entonces ya fuimos por mis cosas y mis cosas eran casi como cuando yo Cuando llegaste. llegué, una cajita con mi sleeping y ya no tenía la guitarra. En algún cambio de casa la había perdido. Entonces no eran igual, O sea, eran menos menos que con lo que habías incluso, llegado. menos que con lo que había llegado realmente. Y fíjate que para nosotros ha sido un proceso
de diario el pensar que queremos estar juntos como pareja, ¿no? O sea, nos decimos a nosotros mismos que sí, queremos vernos en el día con día, queremos tener algo a largo plazo, consolidarnos siempre, pero que es hoy y no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Y así con ese es hoy y no sabemos qué va a pasar mañana, llevamos 23 años juntos. Ajá, y tienen una hija en común. Estuvimos 9 años sin tener una hija, yo salí de la facultad y después de eso 9 años nos las pasamos viajando con la música, con el son jarocho, que él fue uno de mis maestros, él fue mi primer maestro de son jarocho, de hecho, en alguna ocasión me eché un palomazo con él y con Raúl, o sea, ya nos conocíamos. Saliendo de la facultad es cuando hacemos el disco, el cassette en ese momento, que él de ya tenía Jicuri, Rolas Jarochas, que grabamos en el auditorio de la ENA, en México, en la Escuela de Antropología, ¿no? O sea, después de ahí, digamos, termino teatro, hice un montaje para, según yo pensaba, mi titulación, pero esos 9 años fueron más de música que de otra cosa. Y llegó un momento en el que yo dije, solo me voy a dedicar a la música. O sea, ya el teatro había El quedado teatro arrumbado. lo dejo por ahora. Pero resulta que no, empecé a trabajar con Mauricio Villa, que en ese momento estaba trabajando para servicios veracruzanos de salud, haciendo videos que tenían que ver con los cuidados de la mujer y con cuestiones para sensibilizar a las mujeres en todos los procesos vitales y también en los procesos que las acompañan los médicos, ¿no? Por ejemplo, en la revisión para el cáncer, contra el cáncer cervicuterino. Y entonces empecé a hacer muchísimos videos y después de eso también hice videos para el IEP, hice muchísimos. O sea, de todos modos la actividad teatral tampoco paró. Y me ha sucedido también que digo, este año no voy a hacer teatro, solo voy a dedicarme a la música. Y surge algo. Y resulta que me dedico más al teatro que a la música. Cuéntame de tu hija. Cuéntame de tu hija. Tienes una hija que después de 9 años de vivir con Daniel, te embarazas y nace tu hija. ¿Cómo se llama? Sofía. ¿Cuántos años tiene ahora? Tiene 14. Ya ha crecido en esta actividad de la madre, en la actividad del papá, también involucrado con el son jarocho tradicional, con la laudería, con este mundo lleno de arte, lleno de música, lleno de cultura. ¿Cómo es? ¿Le gusta esto? ¿Le ves que va a seguir esta carrera también? No sé a qué se va a dedicar, pero realmente lo que ha hecho hasta ahora es siempre algo creativo, siempre está haciendo algo. Digamos que como tuvo cerca el taller de laudería, también sus juguetes, sus juegos tenían que ver con el taller de laudería de alguna manera, ¿no? Con las herramientas, con el uso de herramientas desde muy pequeña. Luego me veía también haciendo cosas con las herramientas. Yo en algún momento aprendí a hacer también soldadura con soplete y fuelle y o sea, ella conocía estas herramientas y las manejaba. También le ha tocado desde muy pequeñita ver mis obras de teatro, porque además, aunque sea una actividad menor, digamos, en cuanto al tiempo que le dedico, es una actividad importante para mí el teatro. Y desde hace muchos años yo participo en el Festival Cultural Mictlán, por ejemplo, ¿no? Entonces a mi hija le ha tocado aprenderse prácticamente todas las obras en las que he participado. Y además son obras que previamente escribimos el director del Festival Cultural, que es Hugo López, y yo. ¿Y tú? Y después, cuando hacemos el montaje, luego me tenía que llevar a mi hija para los ensayos, o ¿no? sea, Y organizar. Todo el proceso. Y ella entonces veía el proceso y de pronto estábamos ensayando y ella según estaba jugando y decía, no, ahí se equivocaron, va tal texto. Y nosotros así, sí es cierto. Se lo sabía. Claro, Pues se lo sabía. Y así como eso te puedo platicar que mi hija, cuando era bebecita, solamente se dormía si yo la arrullaba zapateando. No había otra manera, porque además, pues todo ese tiempo yo me dedicaba también al son jarocho, ¿no? Y antes de eso hubo una cosa que no te platiqué, que eso es herencia de mi vida cultural yucateca. Vamos a dejarlo ahí.
Y ahora al volver nos lo platicas. Bueno, ahora sí, viene de ahí. ¿Qué no nos habías contado? Pues uno de los trabajos también que he tenido y que fue por el maestro Jesús Ruiz, que a mí me dio canto, que él es integrante del coro de la UB. Yo conocí al conjunto Polonia y además, pues por eso digo de esta herencia yucateca. Yo en el coro a donde iba, en Yucatán, pues leía con partituras y además pues en algún momento también toqué piano porque era parte de lo que aprendí en la escuela y alguien me dijo que podía ser concertista, un maestro, pero yo dije, no me pueden comprar un piano, bueno, o sea, no voy a ser concertista, pero puedo ser otra cosa, ¿no? Claro. O sea, no me afectó tanto así como no pude ser concertista. Pero tuve la otra parte, digamos, la formativa con respecto a la música y en el coro, pues yo me aprendí un buen repertorio de música litúrgica y entonces llego con el conjunto Polonia, que además me lleva el maestro Jesús Ruiz y me lleva como soprano. Soprano era lo que yo cantaba en ese entonces. Y de pronto empiezo a participar con ellos en las misas y en los eventos que ellos tenían. Ese fue otro de mis trabajos de fines de semana. Ya había salido de la facultad, en algún momento lo hice en la facultad y luego también cuando ya había salido, o sea, al mismo tiempo que el son jarocho estaba esta parte, digamos, y pues mi hija también creció con eso. O sea, a los 8 meses me acuerdo que la última misa que canté antes de irme a Cosamaloapan, que ahí tuvimos a nuestra hija, fue una misa en la iglesia de Guadalupe, a donde éramos 16 cantantes y en total éramos 30, o sea, músicos eran 14, ¿no? Y fue para una boda de, no me acuerdo exactamente quién, pero o sea, yo recuerdo que ya mi ropa de cantar ya no me venía prácticamente porque ya mi panza estaba así. Pero me acuerdo que estábamos cantando el Aleluya de Händel, por ejemplo, y mi hija era como un pececito en el agua, ¿no? Creció en eso. Creció en eso, ¿no? Después, en Cosamaloapan, cuando nació, pues estuvimos viviendo por allí y viajábamos a los fandangos. El primer fandango al que la llevamos, ella tenía mes y medio. Y nos íbamos a presentar y ya no me pude presentar porque justo fue a la hora que le tocaba comer. Y entonces ya no nos presentamos. Pero después de eso, su siguiente presentación fue a los 3 meses. O sea, yo tuve una presentación y entonces una persona la iba a cargar en lo que estábamos presentándonos y ella no quiso. No me acuerdo ni cómo nos dimos cuenta que no quiso. Y la cargué, pero además no le gustaba que la cargaran así, sino que siempre la poníamos con la cabecita así y la cargábamos así. Entonces a los 3 meses y medio se subió al escenario, o sea, me subí con ella y ella viendo a todo el mundo y yo cantando. O sea, y ella así como... Era parte de su... Sí. Ya intuía que eso iba a ser parte de su vida, ¿no? Sí. Hikuri eran 2 o 3 cantantes y músicos. Pues de base éramos Daniel y yo, pero tocábamos con músicos de la región jarocha. Después se sumó con nosotros Ray Cadó, que también vivía aquí en Jalapa. Pero sí, o sea, éramos 3 de base prácticamente. Con otros músicos más. Y tú cantabas y bailabas. Cantaba y tocaba y a veces zapateaba, porque casi todas las cosas más bien las hacía cantada. Y acudíamos a los encuentros de jaraneros, no solamente a Tlacotalpan, sino a los demás encuentros que se organizaban por ahí. Y pues nuestra vida en el son pues ha sido también muy larga y que casi 20 años. Claro. ¿no? O sea, recuerdo que me platicaba Daniel que tuvieron una gira por Estados Unidos, que fue muy provechosa para ustedes. Dieron a conocer el
el son jarocho y todo esto, y que tu hija era parte fundamental de las presentaciones, incluso que se presentaban en la calle. Cuéntame. Sí, en una ocasión nos presentamos en el Museo de Arte Moderno en Santa Bárbara y pues hicieron una grabación de ella bailando, porque además ella quería subirse todo el tiempo a bailar, pero en Estados Unidos sí éramos precavidos porque sabíamos que podían malinterpretarse y podían pensar que estábamos abusando o explotando, ¿no? A nuestra hija en ese momento. Entonces le decíamos, si quieres a lo último bailar, pues bailas un poquitito y ya, ¿no? El caso es que en esa ocasión que nos presentamos... ¿Qué tendría de edad ella? Tenía 3 años. Sí, estaba chiquitita. Pues tocamos y ella se paró a bailar, hicieron un video y ese video, yo no sé exactamente por dónde se anduvo moviendo, pero todo el mundo la conocía. O sea, ahí decían de verdad, ahí viene la niña que baila, o sea, en lugar de ahí vienen los músicos jarochos, ahí viene la niña que baila, ¿no? Y en ese tiempo ella tomó gimnasia y le encantó, pero además tomó gimnasia en la Universidad de Santa Bárbara con una maestra rumana. O sea, imagínate las clases, era una experiencia increíble. Y entonces ella me dijo, yo quiero estudiar ballet o quiero ser gimnasta. Y bueno, después de que vivimos ahí una temporada, cuando nos regresamos aquí, empezamos a buscar una escuela de danza y finalmente llegamos a una escuela donde ella probó todas las, digamos, las actividades que tenían que ver con la danza y escogió ballet. ¿Y ahora ella estudia qué, secundaria? Sí, está en la secundaria, está en tercero de secundaria y sigue haciendo danza. Muy bien. En algún momento, después de una entrevista pues comenzó a bailar desde pequeñita y comenzó a tomar clases desde pequeñita, le hacen una entrevista y le preguntan ¿por qué te gusta bailar o qué es lo que tú sientes cuando bailas, ¿no? Para ese entonces ya bailaba flamenco, bailaba belly dance y bailaba ballet. Y entonces ella dice, pues es que la danza es mi pasión. Ay, Dios de mi vida. Y nosotros así, sobre todo yo derritiéndome. Uy, dije, bueno, pues una qué maravilla, ¿no? Tuya, ¿no? Claro, ¿qué les puedo decir? Sí, claro. Poeta, ¿eres poeta, poetisa? ¿Cómo te gusta que te digan? Pues digamos que más bien, más como me gusta es como lo dicen, ¿no? Como se utiliza el término, se utiliza más poeta en este momento en el país que poetisa. A mí me gusta más poeta también. Ajá, pero digamos que hay muchas vertientes al respecto y a mí lo que me gusta es pensar que tengo un sentido poético y quiero desarrollar un sentido poético para escribir, ¿no? Claro, que además lo estás haciendo, porque además estás produciendo obra poética. Así es. ¿A dónde llevas esta obra? ¿Qué haces con toda esta producción que tienes? Pues estoy presentándome en diferentes encuentros de narradores orales y ahí llevo lo que hago. ¿Y hay realmente un foro para quien escribe poesía? O sea, ¿es fácil encontrar dónde presentar tu obra? Yo creo que en algunos lugares sí, hay compañeras y compañeros que están desarrollando, digamos, esta promoción del trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un colectivo de slameras en el DF, que es un colectivo muy fuerte, y ellas se han hecho como una estructura en la cual van presentándose en diferentes lugares, ¿no? Y así como eso existen otros festivales que se van organizando o encuentros, como el Encuentro de Mujeres Poetas en el País de las Nubes, en la Mixteca oaxaqueña, que conozco desde hace 3 años. En esta ocasión voy a participar, por tercera ocasión voy a participar además. Y son diferentes formas, ¿sabes? En algunos lugares, digamos que el colectivo se organiza para tener la presentación y vender la poesía o para compartir la poesía que se hace. Hay personas que lanzan una convocatoria para formar parte de una antología y entonces entre los mismos que participan son los que sufragan los gastos, ¿no? Y hay otros lugares a donde, pues digamos que ciertas convocatorias son como monitoreadas para que
participen, Ajá. participe una como quiera participar. Por ejemplo, hay concursos de poesía en México, en Chihuahua, en Coahuila, en diferentes partes del país, y entonces igual y nos pasamos la voz de alguna manera, ¿no? Claro, es como una red, ¿no? Es como una red, o son varias redes. ¿Sobre qué versa tu poesía? ¿Tienes un tema que te ocupa o cualquier cosa te inspira? Pues las historias, sobre todo me hablo acerca de las historias cotidianas o de las historias que me cuentan. En varios momentos de mi vida me he convertido en una escucha, a pesar de que hablo mucho. De pronto en las paradas de camión o en el sitio más inusual, Increíble, sí. llega alguien y se sienta y me cuenta algo, ¿no? Entonces igual me ha pasado en plazas y me han contado historias acerca de niños que se suben al altar para robar el niño Dios, bueno, para tomarlo, no robarlo, aunque los demás digan que lo robó, Ajá. para jugar con él. O sea, una historia así que me contaron en Oaxaca una vez. O alguien que me cuenta que de pronto tuvo que cruzar la frontera y todas las peripecias y toda la odisea que tuvo que pasar. Pero la gente llega un momento en el que empieza a contar y ya no me está contando, sino es como este momento en el cual el pensamiento o el hilo del pensamiento se va y ya están ensimismados en sus recuerdos, ¿no? Sí, ya están hablando para sí mismos. Para sí mismos. Em, Y de eso hablo. ¿Tienes algún fragmento de algún poema que hayas hecho que me quieras compartir? Pues es la letra de una canción que se llama Soy loca, no tonta. ¡Ándele! Y que además habla acerca de una leyenda urbana que yo todavía no sé si es leyenda urbana o no, de que de pronto aparecen en las plazas públicas locos, ¿no? Y alguien me contó que, pues, una persona los saca del asilo, los lleva en un camión de redilas a otra población y los abandona en el camino, ¿no? A partir de esta anécdota yo hice una poesía que también he convertido en canción, ¿no? Que dice: no me voy a subir, aunque me digas que voy de paseo. No, 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 soy loca, no tonta. No me voy a subir, aunque me digas que voy de paseo. No, 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 soy loca, no tonta. Nos llevarán en camión de redilas, con uniformes rotos y pantuflas. Nos llevarán lejos, lejos, muy lejos, en el inmenso borde del camino. Un sitio sin ríos, ni aves, ni casas, y nada más. No, 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 soy loca, no tonta. Pues me encanta esta idea, me encanta que estas historias que vas conociendo, de repente las tomes y hagas de ellos versos que suenan tan bonito como el que nos acabas de decir. Silvia, Gracias. yo te quiero agradecer muchísimo el que hayas compartido con nosotros todos estos recuerdos de aquella juventud frenética, de aquella juventud inquieta, tu vida con Daniel, de tu hija, y sobre todo agradecerte mucho que hayas compartido este fragmentito de tu obra. Muchísimas gracias por estar en Perfiles. Gracias. Y pues a usted, como siempre, me despido agradeciéndole el favor de su atención y como siempre lo espero en la próxima.